Es momento de ver otro nuevo video de la materia de química. Sean todos bienvenidos a este material de consulta. Ahora nos corresponde hablar sobre un aspecto que había quedado pendiente que refiere a la configuración electrónica abreviada. ¿Y qué mejor manera de entenderlo que empezando a explicarlo? Así es de que comencemos. Para hablar de la configuración electrónica abreviada, debemos de considerar siempre tener nuestra tabla periódica en primer término. En segundo término, recordar que la configuración electrónica abreviada involucra precisamente al grupo 8A, también conocido como grupo 0, que es precisamente el de los gases nobles. Dentro de los gases nobles, recordemos, está el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el organesón. Es importante recordar que para hacer la configuración electrónica abreviada necesitamos al gas inmediato anterior. Es decir, que si estamos en el periodo 2, el gas inmediato anterior es el helio. Si estamos en el periodo 3, el gas inmediato anterior es el neón. Si estuviéramos en el periodo 4, el gas inmediato anterior sería el argón. Si estuviéramos en el periodo 5, el gas inmediato anterior se llamaría criptón. Si estuviéramos en el periodo 6, el gas inmediato anterior se llamaría xenón. Si estuviéramos en el periodo 7, el gas inmediato anterior sería el radón. Y hasta ahí por ahora, porque recordemos que son 118 elementos. No hay más. Tendría que haber un nuevo periodo, llamémosle 8, para que se pudiera considerar al gas organesón. Pero por ahorita no existe ese tipo de, digamos, elementos mayores al 118. Posteriormente quizás se descubran y sean considerados dentro de la tabla periódica, y entonces tendrá que aparecer ese periodo 8 y se tendrá que considerar al organesón como parte de una configuración electrónica abreviada. Bueno, el video se centra en el análisis de 3 elementos que son el titanio, elemento número 21, el polonio, elemento número 84, y el flerovio, elemento número 114. Comencemos a analizar el elemento titanio. El elemento titanio fue descubierto en 1797 por Luis Nicolás Vauquelin. Dicho elemento pertenece al periodo 4 dentro del grupo 4B. Su número de elementos es el 22, su número de oxidación es +4 +3, su nombre es titanio, su símbolo es Ti y su masa atómica equivale a 47.87. Recordemos, la configuración electrónica desarrollada debe de sumar el máximo de 22 electrones y para ello consideramos el triángulo de Moeller. Comencemos a analizar dicha configuración. Quitándole lo que le sobra al triángulo de Moeller, podemos ver la configuración electrónica desarrollada. Si nosotros sumamos así como está, vamos a darnos cuenta que está excedido el número de electrones. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30. Y necesitamos solamente 22, lo que significa que nos pasamos por 8. Entonces no puede terminar en 3D subíndice 10. Terminaría
¿En cuánto? A ver, pensemos tantito. Exactamente. En ese número, en 3D, subíndice 2. Ahora sí, esta es la configuración correcta. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D subíndice 2. Si notan, los dos electrones de la capa número 4, orbital S, con los dos electrones de la capa número 3 del orbital D suman precisamente 2 más 2, 4, que es el grupo al cual pertenece. Sigamos analizando entonces al titanio. Con la configuración electrónica o mediante Moeller podemos determinar la estructura electrónica. Hay dos electrones en la capa 1, 2 más 6, 8. Para la capa número 2, 2 más 6 más 2 son 10 para la capa número 3. Y en la capa número 4 solo hay 2 electrones. Al tener la estructura electrónica también podríamos determinar los niveles energéticos. También podemos determinar, de momento, al saber que pertenece al periodo 4, determinaríamos lo que es el valor del número de capa, n, que también, recordemos, es similar a lo que sería el primer número cuántico, el valor de n. Entonces, n valdría 4, o número de capa equivalente a 4. ¿Qué más podemos analizar? El número de elementos sabemos que es lo mismo que electrón y protón, es decir, Z es igual a E y eso es igual a P. Vale 22, por lo tanto habría 22 electrones, 22 protones y ese sería el valor de la Z. En cuanto a neutrones, recordemos, 47.87 es el valor de la masa, se redondea al entero inmediato, entonces se convierte en 48. Y 48, la resta de la masa menos el número de elementos, es decir, 48 menos 22, arroja un resultado de 26. Eso sería lo que refiere a neutrones. Ahora volvemos, estructura electrónica 2, 8, 10, 2. Cada número de la estructura electrónica corresponde precisamente a un nivel energético. K valdría 2, L valdría 8, M valdría 10 y N valdría 2. Continuemos el análisis. Como lo había comentado, K es igual a 2, L es igual a 8, M es igual a 10 y N es igual a 2. Ahora, ¿qué sigue? Precisamente obtener los números cuánticos. N valdría 4, ya lo habíamos comentado. Ahora hay que calcular el valor de L. L es igual a N menos 1. Por lo cual L sería igual a 4 menos 1 y eso arroja un resultado de 3. Entonces L valdría 3. El siguiente número cuántico es el valor de M. Y M también tiene un dato que sería igual al conjunto de valores desde menos L pasando por 0 hasta llegar a más L. Entonces sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Esos serían todos los valores del número cuántico M. Solo nos faltaría el número cuántico S o spin o giro, el cual lo determinaremos después. Por ahora queda como interrogante. Continuemos analizando al elemento. En la tabla periódica, si nosotros nos desplazamos hacia la derecha, después de haber encontrado al elemento en cuestión, que es el titanio, nos vamos a dar cuenta que el titanio pertenece al periodo 4, desplazándonos a la derecha y uno hacia arriba, su gas inmediato es el argón. Me atreví a colocar dentro del triángulo de Moeller la distribución que correspondería al argón precisamente,
para aprovechar el modelo que se hizo. Entonces el argón tiene un número de elemento 18. Si analizamos lo que está en tono amarillo, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. Esta sería la configuración electrónica del argón. Y se indica la configuración electrónica abreviada es gas inmediato anterior con el complemento, lo que significa que fuera del recuadro en amarillo solo resta el 3D subíndice 2 y el 4S2. De acuerdo a Moller, 4S2 y después el 3D subíndice 2. Continuemos el análisis. Entonces, en Bohr me atreví a colorear los electrones con un, digamos, contorno en tono amarillo para indicar que son los que pertenecerían a la configuración del gas noble, que en este caso es el argón. Ahora veamos cómo se van a ir añadiendo el material de complemento. 4S1, apareció ya la capa número 4 con el primer electrón del orbital S. Ahora sigue 4S2. Dentro de la misma capa aparece ahora el nuevo electrón para el orbital S y representar lo que sería el 4S2. Después seguiría el 3D subíndice 2, lo que significa que en la capa número 3, es decir, la de tono café, van a ir apareciendo los electrones para el orbital D, que serían en un tono azul cielo. Observemos Bohr, observemos la configuración electrónica abreviada, como va a ir variando, y me atreví a colocar también lo que sería la última parte de la configuración electrónica gráfica para ir representando el giro del electrón y así que ustedes vean cómo sería el valor de spin. El spin sabemos que siempre va a ser un medio, va a variar de acuerdo al sentido de la flechita, positiva hacia arriba, negativa hacia abajo. Vertical ascendente, vertical descendente. Sigamos el análisis. Sigue 3D1. Aquí ya apareció el electrón en tono azul cielo para representar el 3D1. 3D1 en la configuración electrónica gráfica aparece el primer electrón positivo, vertical ascendente. Y el 3D subíndice 2 obviamente tendría que ser también positivo, vertical ascendente. Observemos. 3D subíndice 2, 3D subíndice 2. Y ya con ello ya determinamos que precisamente el valor del spin, o sea, del número cuántico S, sería más un medio. Observemos el resultado, más un medio exactamente. Entonces ahora nos corresponde analizar al siguiente elemento en cuestión. Volvemos a la tabla periódica. Había dicho que era el titanio. Y ahora sigue el elemento número 84, que corresponde al polonio. El polonio fue descubierta por la científica muy famosa de los hermanos Curie, que es precisamente Marie Sklodowska-Curie, en 1797. Este elemento pertenece al periodo 6 del grupo 6A. Su nombre polonio, su símbolo PO. Recordar los símbolos de los elementos
hay algo que se me había olvidado comentar siempre. La primera letra va a ser mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula para determinar el símbolo del elemento. Hay elementos que solo tienen una letra, mayúscula, pero de esa manera se diferencian cuando se unen los elementos indicando un compuesto. Va a tener mayúscula, minúscula, o bien ambas mayúsculas, dependiendo de qué elemento estemos hablando. En cuanto a un compuesto. Entonces, el polonio pertenece al 6A, periodo 6, número de elemento 84, números de oxidación, más 4,2. Su masa atómica es de 209. 209 menos 84 arroja un resultado de 125, que serían los neutrones. El número de elementos es igual al electrón y ese es igual al protón y esos son 84. En el núcleo habíamos señalado protón igual a 84, neutrones igual a 125. Ahora, si nosotros sumáramos el triángulo así como está, nos daríamos cuenta que está sobrepasado. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36, más 2, 38, más 10, 48, más 6, 54, más 2, 56, más 14, 70, más 10, 80, más 6, 86, más 2, 88, más 14, serían 102, más 10, 112, más 6, 118. Estaría sobrepasadísimo, lo que significa que no puede ser todo ello. Debe de llegar a la capa número 6, es decir, hasta aquí. Debe de sumar su capa de valencia 6 electrones, lo que significa que tendría que ser 2 del orbital S. ¿Y cuántos del orbital P? Exactamente. Esos que pensaron serían precisamente 4. Ahora sí, revisando, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36, más 2, 38, más 10, 48, más 6, 54, más 2, 56, más 14, 70, más 10, 80, más 4, 84. Esta sería su configuración electrónica desarrollada. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 y 6p4. En ese orden. Aunque hay libros que hacen un reordenamiento. Yo prefiero manejarlo así porque a veces ese reordenamiento hace pensar que la configuración sería horizontal y no, respetando Möller, es vertical descendente en formato diagonal. Continuamos analizando. En cuanto a los números cuánticos, podemos obtener el primer valor del número cuántico, n. Sabemos que n es el número de capa y por lo tanto valdría 6. También sabemos que n corresponde al periodo al cual pertenece el elemento que se está analizando. Continuamos. L es igual a n menos 1. Por lo tanto, L valdría 5, ya que 6 menos 1 arrojaría el resultado de 5. Ahora, ¿qué sigue? El valor de m. M es igual al conjunto de valores desde menos L pasando por 0 hasta A más L, lo que significa que sería menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5.
y solo nos faltaría determinar el valor de S. Recordemos, S es el spin. Desde aquí podríamos determinarlo. Sabemos que el orbital P tendría 3 renglones. Y dentro de esos 3 renglones habría que distribuir estos 4 electrones. Por lo tanto, sería positivo en el primer renglón, positivo en el segundo renglón, positivo en el tercer renglón, y nos regresaríamos al primer renglón para llenar, y le correspondería entonces el valor negativo, sería vertical descendente, la flecha. Eso pensando en la configuración electrónica gráfica, que es donde normalmente nos basamos para determinar el spin o giro del electrón. Continuemos analizando. La estructura electrónica la podemos obtener desde la configuración electrónica desarrollada o mediante el triángulo de Moeller. Podemos determinar que en la capa número 1 hay un máximo de 2 electrones, en la capa número 2 hay un máximo de 8 representado, en la capa número 3 hay un máximo de 18 representado, en la capa número 4 hay un máximo de 32 representado, en la capa número 5 hay un máximo de 18 representado y en la capa número 6 hay un máximo de 6 electrones representados. Volvemos 2, 2 más 6, 8, 2 más 6 más 10, 18, 2 más 6 más 10, 18 más 14, 32, 2 más 6, 8 más 10, 18 y 2 más 4, 6, que es precisamente lo que ya leímos. 2, 8, 18, 32, 18, 6, separados todos por coma. Ahora podemos determinar también los niveles energéticos que van desde la letra K hasta la letra Q. Cada uno de esos niveles energéticos está inmersamente relacionado con la estructura electrónica. Es decir, que los niveles energéticos representan también lo que serían las capas. Comencemos a analizar cuáles serían los resultados de esos niveles energéticos. La capa número 1, representado por la letra K, tendría un máximo de 2 electrones. La capa número 2, representado por la letra L, tendría 8. La capa número 3, representado por la letra M, tendría 18. La capa número 4, representado por la letra N, tendría 32 electrones. La capa número 5, en este caso, representado por la letra O, tendría un máximo de 18 electrones. Y finalmente la capa número 6, para este caso, con un máximo de 6 electrones, representándolo con la letra P. Continuemos analizando. Si nos situamos en la tabla periódica, el gas inmediato anterior, ubicamos el polonio, está en el periodo 6, desplazándonos a la derecha y subiendo uno hacia arriba, nos encontramos con el elemento del gas inmediato anterior que se llama xenón. Ya habíamos comentado por qué se debe de considerar el gas inmediato anterior. Eso es en base al número de elemento. Precisamente el gas inmediato debe ser menor que el valor del elemento que estemos analizando. Y debe de ser el que le antecede. Bueno, continuamos el análisis. Vamos a ir observando que en el modelo atómico de Bohr se van a ir sumando los electrones representando el tono amarillo que le corresponde al gas, en este caso xenón, para ver su configuración y aprovechar ambos aspectos de análisis. Entonces sería 1s2, después seguiría 2s2 con 2p6, después 3s2 con 3p6. Enseguida tendría que aparecer la capa 4 con S2, después seguiría el 3 de 10, los electrones en tono azul cielo, después seguiría el 4p6, aparecería en la
capa de tono verde, los electrones en tono naranja para representar el 4p6, luego el 5s2, luego el 5p6 y con ello podríamos indicar que ya representamos el gas noble xenón. Ahora, ¿qué sigue? Representar el complemento. El complemento estaría integrado por 6s2, 4f14, 5d10 y 6p4. Continuemos el análisis. Entonces, aparece la capa 6, orbital S con el primer electrón, orbital S con el segundo electrón, después seguiría el 4f14. Es decir, que en la capa de tono verde se va a ir llenando de los electrones en color rojo. Recuerden que había definido en videos anteriores los electrones para el orbital F en una tonalidad de contorno rojizo. Observemos 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, 4F8, 4F9, 4F10, 4F11, 4F12, 4F13, 4F14. Después del 4F14 seguiría el 5D10, lo que significa que en la capa 5, que sería la de tonalidad negro, van a ir apareciendo ahora los electrones en color azul que representarían al orbital D. En esta partecita van a ir apareciendo entonces, continuamos, 5D1, 5D subíndice 2, 5D subíndice 3, 5D4, 5D5, 5D6, 5D7, 5D8, 5D9 y 5D10. Después del 5D10 debe de aparecer el orbital P dentro de la capa 6 para representar los 4 electrones que nos restan. Entonces nos ubicamos hasta la capa 6 en tono azul fuerte, azul intenso. Van a ir apareciendo esos electrones de la capa 6 correspondientes al orbital P y son en tono naranja de acuerdo a la nomenclatura que había estado manejando, a su representación gráfica, perdón, que había estado manejando. Continuemos el análisis. Conforme vaya apareciendo 6P, van a ir apareciendo la representación de la configuración electrónica gráfica para ir viendo cómo sería el giro del spin, es decir, del número cuántico S. Continuamos. 6P1, aparece 6P con los 3 guiones y su primer electrón es vertical ascendente. El siguiente electrón va a aparecer aquí para representar el 6P subíndice 2. Continuemos el análisis. Vertical ascendente es positivo. Después seguiría el 6P subíndice 3. También vertical ascendente es positivo. Ahora sigue el 6P subíndice 4, que ya no puede ser positivo, ahora sería negativo. Vertical descendente. 6P subíndice 4, negativo. Entonces, ya sabemos que el valor de S es un medio, pero negativo. Es decir, que el número cuántico S o de spin valdría menos un medio. Hasta ahí concluimos el análisis del polonio. Proseguimos con el siguiente elemento, que en este caso es el elemento número 100.
14, correspondiente al flerovio. Continuamos. El flerovio fue descubierto por científicos del Instituto Central de Investigaciones en Física Nuclear, dentro de los cuales se señala como sus parte del equipo que lo descubrió y como principales personajes a estos dos científicos que son Sigurd Hoffman y Yuri Organson. El flerovio fue descubierto en 1998. Con eso nos damos cuenta que es un elemento de descubrimiento reciente. Continuamos el análisis del elemento. El elemento flerovio pertenece al periodo 7 dentro del grupo 4A, lo que indica que tendría 4 electrones de valencia. Su número de elemento es el 114, lo que significa que Z vale 114 y sabemos que Z es igual a E y E es igual a P. Por lo tanto, habría 114 electrones y tendría 114 protones. Sabemos que la masa es de 287.19, redondeada, sería 287. También ya sabemos que la masa menos el número de elemento, es decir, A menos Z, equivale a neutrón. Por lo tanto, 287 menos 114 arroja un resultado de 173. Continuemos el análisis. Si observamos aquí están representados los 118 elementos. Tenemos que llegar hasta 114, lo que significa que estamos pasados de electrones por ¿cuántos? Exactamente, por 4. Muy bien. Eso significa que su última representación equivaldría a 7p subíndice 2. 2 más 2, 4, que serían los 4 electrones que representan al grupo 4A y son los electrones de valencia. Continuemos el análisis, observemos. Sabemos que el valor del periodo es 7 y que eso es el número de capa y que eso también vale n y representa el primer número cuántico. Sigamos el análisis. Habíamos dicho que la configuración electrónica debería de terminar en 7p subíndice 2, así como se muestra ahora. Entonces la desarrollada sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p6, 5s2, 4 de 10, 5p6, 6s2, 4f14, 5 de 10, 6p6, 7s2, 5f14, 6 de 10 y terminaría en 7p subíndice 2. Continuemos el análisis. En cuanto a la estructura, sabemos que ya con ello, desde aquí, tiene 7 capas. La capa número 1 representando un máximo de 2 electrones, la capa número 2 mostrando un máximo de 8 electrones, la capa número 3 mostrando un máximo de 18 electrones, 2 más 6 más 10, 18, la capa número 4 mostrando un máximo de 32 electrones, 2 más 6 más 10 más 14, 32. La capa número 5 mostrando un máximo de 32 electrones, 2 más 6 más 10 más 14, 2 más 6, 8 más 10, 18 más 14, 32 electrones. La capa número 6 con un máximo de 18 electrones mostrados, 2 más 6, 8 más 10, 18. Y finalmente la capa número 4 mostrando un máximo de 4 electrones,
7C2 y 7P subíndice 2. 2 más 2, 4. Continuemos el análisis. Ya determinamos la estructura electrónica 2,8, 18, 32, 32, 18, 4. Sabemos que la estructura electrónica está directamente relacionada con los niveles energéticos, los cuales representan el número de capa. La letra K, recordemos, equivale a la capa número 1, la letra L a la capa número 2, la letra M a la capa número 3, la letra N a la capa número 4, la letra O a la capa número 5, la letra P a la capa número 6 y la letra Q a lo que sería la capa número 7. Entonces, estos números de la estructura van a corresponder a cada uno de los niveles energéticos, dando como resultado que K será igual a 2, L será igual a 8, M igual a 18, N igual a 32, O igual a 32, P igual a 18 y Q igual a 4. Es decir, la capa número 1, representado por la letra K, igual a 2 electrones. La capa número 2, representada por la letra L, igual a 8 electrones. La capa número 3, representado por la letra M, igual a 18 electrones. La capa número 4, representado por la letra N, igual a 32 electrones. La capa número 5, representada por la letra O, igual a 32 electrones. La capa número 6, representado por la letra P, igual a 18 electrones. Y finalmente la capa número 7, representado por la letra Q, igual a 4 electrones. Continuemos el análisis ahora con los números cuánticos. L sabemos que es igual a n-1. L será igual a 7 menos 1, por lo tanto, el valor de L es igual a 6. Exactamente. Continuemos con el siguiente número cuántico, que es M. M es igual al conjunto de valores desde menos L, pasando por 0 hasta llegar a más L. Por lo tanto, M será igual a menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y más 6. Nos resta solamente determinar el valor del spin o giro. Ya lo habíamos comentado, al final lo obtenemos. En cuanto a la configuración electrónica abreviada, que es lo que atañe en el video, el gas inmediato anterior, sabemos que estamos en lo que sería el periodo 7. El inmediato anterior, nos desplazamos en la tabla periódica, vamos a encontrar que en el periodo 7 el gas que le corresponde sería el organezón. Subimos uno antes y encontramos que es el radón. Ese es el gas inmediato anterior. El radón tiene un número de elemento equivalente a 86. Se va a teñir en amarillo los electrones que representarían la configuración electrónica dentro del triángulo de Moeller precisamente del elemento radón. De igual manera, como en otros videos, como en el otro elemento que estamos analizando, se veían el triángulo de Bohr tiñéndose de amarillo. Continuemos el análisis. Todo lo que está en tono amarillo sería la configuración correspondiente al radón. Si observamos, tendría que sumar 86 dichos electrones. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36, más 2, 38, más 10, 48, más 6, 54, más 2, 56, más 14, 70, más 10, 80, más 6, 86, que es el número de elemento. Entonces el complementario sería 7C2, 5F14, 6D10 y 7P6.
Continuemos el análisis, ahora en Bohr. Se van a ir llenando los electrones de la configuración electrónica que correspondería al gas radón. Observamos capa 1, ya se representó el 1s2. Capa número 2 se representó el 2s2 con el 2p6. Capa número 3 se representó el 3s2 con el 3p6. Ahora sigue el 4s2, ya se representó. Después seguiría el 3d10. Se representa en tono azul de acuerdo al aspecto gráfico que había definido para los electrones del orbital D. Después del 3d10 seguiría el 4p6, lo que significa que en la capa 4, que es la de tono verde, van a aparecer los electrones en tono naranja, 6 en total. Del 4p6 sigue el 5s2, lo que significa que va a aparecer una nueva capa, que es la que corresponde al número 5. En tono negro se representaron los dos electrones del orbital S. 5s2, de ahí sigue el 4d10, lo que significa que en la capa tono verde van a aparecer los electrones en color azul para definir el orbital D. En total, 10 electrones. Ya se mostraron. Sigue 6p6 en la capa en tono negro, que es la del 6. Van a aparecer ahora los electrones en color naranja para el orbital P. Ya se definió el 6p6, sigue el 7s2. Va a aparecer ahora una última capa que es en tono azul. Se representó el 7s2, del 7s2 sigue el 5f14, lo que significa que en la de color negro van a aparecer los electrones del orbital F, que serían en color rojo. Perdón, era la de tono verde. De ahí sigue seis de 10 y finalmente 7p. Seis p 6, perdón. 6p6, representando ahora sí todos los electrones del gas noble. Ahora tiene que aparecer la capa, los electrones, perdón, los electrones de la capa número 5, ahora sí. Es decir, la capa en tono negro. Y los electrones tendrían que ser en tono rojo, de acuerdo al aspecto gráfico que había definido. Continuamos el análisis. Se empieza a aparecer capa 7, 7s1. Después seguiría el 7s2. Ahora sí, el 5f14. Van a ir apareciendo los electrones uno a uno hasta cumplir con 14 dentro de la capa en tono negro. 5f2, 5f3, 5f4, 5f5, 5f6, 5f7, 5f8, 5f9, 5f10, 5f11, 5f12, 5f13 y finalmente 5f14. Después del 5f14 sigue el 6 de 10, lo que significa que en la capa de tono azul van a aparecer ahora los electrones en color azul cielo para representar el orbital D. En este caso van a ser 10 en total.
Comenzamos. 6D1, 6D2, 6D3, 6D4, 6D5, 6D6, 6D7, 6D8, 6D9 y finalmente 6D10. Después del 6D10 sigue dentro de la capa número 7, es decir, la de color rojo, van a aparecer ahora los electrones del orbital P, que solamente van a ser 2. Asimismo, vamos a analizar el aspecto de la configuración electrónica gráfica, la última parte nada más, que representaría precisamente a 7P con sus 2 electrones. Entonces aparece 7P1, vemos el aspecto gráfico, se representa el primer electrón como vertical ascendente, significa que es positivo. El segundo electrón también debe ser vertical ascendente, lo que indica que sería positivo. 7P subíndice 2, positivo también. Eso significa que el valor de S o del spin sería positivo. Por lo tanto, el resultado de S es más 1/2. Y con ello terminamos de analizar los 3 elementos que había comentado. Entonces, solo me resta decir, pues simplemente que eso es todo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Que estén bien. Cuídense y bye.